Voy a saludar de inmediato a precisamente de voces expertas, ¿no? En materia legislativa. Voy a saludar a Víctor Andrés García Belaúnde, es congresista de la República, para que nos ayude a comprender, ¿no? Estos escenarios, nuevos escenarios, todas las semanas, ¿no? Estamos en cada terremoto. Hay temblores, ¿no? Pero en la fiscalía hay un tsunami, ¿no? Un terremoto. Lo mismo pasa en el Congreso. ¿Cómo está, estimado ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde? Bienvenido a Sol TV, le saluda Joel Quesada. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Quesada. Un placer saludarlo y a través suyo a todos los amigos Sol TV. de Sol TV. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con lo último de la información. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que recomienda evaluar la vacancia presidencial. ¿El Parlamento debe evaluar la vacancia presidencial por el caso cirugías? Mire, yo creo que se han cometido muchos errores y faltas, pero estamos a menos de 12 meses, de 11 meses para las elecciones, de 10 meses para las elecciones. Me parece que sería inestable para el país tratar de vacar a la señora presidenta en este momento. Yo creo que el Congreso tuvo su oportunidad cuando la señora Boluarte presentó un proyecto para poder adelantar las elecciones y el Congreso lo rechazó. Así que yo creo que es un poco tardío la reacción del Congreso con la presidenta, con la cual además le aprueba todo. Es un Congreso que no fiscaliza. Así que creo que están buscando algo de publicidad. Pero me parece que la presidenta actuó frívolamente, irresponsablemente, con su operación estética, pero de allí a discutir hoy día la vacancia por esto, faltando 10 meses para las elecciones, me parece que es peligroso. Además, los votos, como usted ha señalado, haciendo matemática simple, no alcanzaría, ¿no? El fondo, como dice APP, siempre sería la gobernabilidad del país. Bueno, le cambio de tema. A propósito de APP, ¿no? Eh, bueno, la Comisión de Fiscalización también ha revelado un informe que ya ha existido, o existe, o existió contrataciones irregulares, especialmente de señoritas que no cumplen el perfil para el cargo, ¿no? De trabajadora del Parlamento Nacional. Usted ha sido varias veces congresista. ¿Hubo siempre un interés de contratar señoritas cuando usted era congresista, digamos, de las mesas directivas? Porque, según el documento del informe de la Comisión de Fiscalización, son en las gestiones de APP, es decir, de Alejandro Soto, el expresidente del Congreso, y Eduardo Solguana. Eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Un festín, una agencia de empleo? Esto por el Mire, caso de una presunta red de prostitución que, según el informe, dice que no existe. mire, yo he estado 5 veces en el Parlamento y la verdad, en esas 5 veces nunca he visto una cosa igual. No digo que no haya sucedido, pero yo por lo menos no lo he sabido. Eh, Se habló mucho de las anfitrionas que se contrató en época del señor Carlos Ferrero, que en paz descanse, que eso fue en los años 2000. Yo no estuve en esta época en el Parlamento. Y luego, últimamente, señoritas y señoritos, señoritas y señoritos se han contratado alegremente, simplemente para eso, para alegrar los pasos perdidos del Parlamento. Así que me parece que sí, hay una infracción allí que debe ser corregida rápidamente. Este Congreso gasta 400 millones de dólares anuales de presupuesto con 130 congresistas. Antes que se cambie el Congreso, el fujimorismo lo cambie el Congreso el año 93, el Parlamento era bicameral, tenía 240 congresistas y gastaba 40 millones de dólares. Hoy día con 130 congresistas gasta 400 millones de dólares. O sea, ha crecido 10 veces más en los años que han pasado. Me parece una exageración, por supuesto que sí, porque el dólar no se ha devaluado tanto, no ha perdido tanto valor. El dólar ha perdido un valor en esos años de seguramente 20%, pero no 10 veces más. Yo creo que eso es responsabilidad de las mesas directivas que deben de responder ante sus electores y ante la Contraloría. Bueno, parece que hay un acuerdo, ¿no? También de los integrantes de algunos grupos, ¿no? Que conforman la mesa directiva para hacer contrataciones irregulares de personal, muchas veces innecesario para un congresista. Bueno, lo que pasa es que siendo el Parlamento, estando tan atomizado, no habiendo una mayoría clara que maneje el Parlamento,
sino todos se manejan en base a conversaciones y a pactos entre minorías. Entonces esas minorías imponen al presidente para darle estabilidad ciertas condiciones, entre esas condiciones que imponen o exigen es la contratación de sus amigos. Eso es lo que pasa. Lamentable, Eso es lo que entiendo lamentable. que debe haber pasado. Ajá, lamentable. Lo hemos convocado precisamente, estimado congresista Víctor Andrés García Belaunde, porque leí ayer su tuit, ¿no? Haciendo un balance, un análisis de este escenario que estamos observando, ¿no? Todos testigos. Esta pugna de poder, yo por lo menos lo llamo así, ¿no? Una pugna de poder en el Ministerio Público, un desgobierno absoluto, ¿no? Tenemos, por un lado, una resolución de la Junta Nacional de Justicia que le dice a la señora Delia Espinosa que reponga en el cargo como fiscal suprema a Patricia Benavides. Y esto incluye también, precisamente, que retome sus funciones como fiscal de la Nación. Según la Junta Nacional de Justicia, bueno, Patricia Benavides no sería, no estaría se le habría vulnerado ciertos derechos, ¿no? Pero no ha concluido, ojo, a esto hay que, decir, hay que decirlo también, no ha concluido de que sea inocente de lo que se le está investigando. Bueno, del otro lado, la fiscal de Espinosa hace vigilias, desconoce este acuerdo y se respalda en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? No hemos visto un comunicado conjunto, es decir, los cuatro fiscales ahí con ella, pero sí comunicados. ¿Qué pasa en el Ministerio Público? ¿Hay un desacato? ¿No hay un desacato? ¿Quién tiene la razón? ¿Hay pugnas de poder? ¿Hacen lo que quieren? Y en medio, como digo, todos nosotros y los criminales, ¿no? Que creo que deberían estar un poco felices por estas cosas. ¿Cuál Bueno, es su están análisis? felices. El tren de Aragua debe estar haciendo de fiesta, haciendo una fiesta constante y permanente, ¿no? Es una guerra, parece religiosa. Parecería los ayatolas, ¿no? Que están ahí queriendo destruir a los rabinos. O sea, realmente me parece desastroso lo que está pasando. Es una guerra religiosa, pero que no es religiosa, que no es ideológica, que es una guerra de intereses, simplemente de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más posibilidades de manejar el Ministerio Público que está destruido con una guerra interna corrosiva que le hace daño a la justicia en el Perú? Es una pena lo que está pasando. La Junta Nacional de Justicia restituyó a una persona que había destituido. Por lo tanto, los fiscales supremos deben acatar esa decisión. Si es que no puede presidir la Junta como fiscal de la Nación, bueno, creo que ahí hay un error y un exceso de redacción de la Junta Nacional de Justicia. No puede imponer a una fiscal de la Nación cuando ya hay otra elegida legítimamente. Lo que ha debido hacer es reponerla como fiscal supremo, porque finalmente la fiscal de la Nación no es jefe de ellos, es un par, es el primero entre iguales. Entonces, y se eligen entre ellos. Así que eso que lo decían ellos, pero lo que sí pueden imponerse es que regrese a la Fiscalía Suprema. Y luego la Fiscalía de la Nación, que es un cargo más que todo honorífico, de representación, de vocería, no de jefatura, que lo deje que la Junta Suprema resuelva internamente. Ahí está el error. Pero de allí a usar este error para no hacerle caso, para desacatar, para no obedecer una resolución de un órgano competente, me parece que es un error. Es un gravísimo Ajá. error, es una usurpación casi, casi, ¿no? Ujú. Ahora, esta decisión en este caso del Ministerio Público, de no reponer, ¿no? Digo Ministerio Público porque están de acuerdo, Delia Espinosa y al parecer también la Junta de Fiscales Supremos, de no reponer en el cargo a Patricia Benavides. ¿Esto amerita un secuestro? ¿Cree usted que la Fiscalía en estos momentos, el Ministerio Público está secuestrado por una facción? Bueno, la Fiscalía, si no cumple las órdenes, ya hemos visto que tampoco hay otra ley por ahí que se ha aprobado que tampoco la cumple. Esto es gravísimo. Están sujetos a controles y acusaciones. La Junta Nacional de Justicia puede acusarlos y el Congreso también puede acusarlos constitucionalmente. Así que me parece que están cometiendo un gravísimo error en querer ser un supraestado, ¿no?
un supraestado, un suprapoder, y no aceptar a otros órganos que le ordenan asuntos de los cuales están facultados para hacerlo. Así que yo me parece que hay una complicidad ahí y que por lo tanto me parece que debe haber urgencia ya del Congreso de dar leyes reformativas. A eso quería llegar. En este escenario de crisis permanente, lamentablemente en el Ministerio Público urge una reforma. ¿Quiénes deben liderar esta reforma del Ministerio Público? No, no, no. Es decir, el Ministerio Público no puede, se le puede consultar la reforma, pero no la puede liderar. Ellos no pueden hacer su propia reforma, no están en capacidad ni legal ni moral para hacerlo. ¿Quiénes deben sugerir la reforma? Tiene que haber una comisión que forme el Congreso, multisectorial, que plantee reformas del sistema judicial del Perú, que incluya al Ministerio Público y que incluya también al Poder Judicial. Y en base a esas reformas planteadas por esta comisión, el Congreso tendrá que aprobarlas, discutirlas y aprobarlas, y que empiece a funcionar lo antes posible, porque un país sin un Poder Judicial y un Ministerio Público profesional, transparente, imparcial, es un país que nadie cree en él y que nadie va a venir a él a trabajar ni a invertir. ¿Se necesita una reforma solo del Ministerio Público o una reforma total del sistema de justicia, incluyendo Poder Judicial? Yo creo que debe haber un sistema total del sistema judicial del Perú. Se le ha dado demasiadas atribuciones al Ministerio Público, es pequeño, con gran poder y con además protagonismo notorio en todas las decisiones que toma. Por tanto, ha perdido ya su imparcialidad. Se ha vuelto un partido político el Ministerio Público y eso es lo que no se puede aceptar. Ahora, desde el otro lado también señalan que el regreso, por ejemplo, de Tomás Gálvez, ¿no?, que hasta la fecha no tampoco logra ser reincorporado, y todos los demás que vienen, incluyendo Patricia Benavides, esto sería un retroceso porque estarían, según sus argumentos, volviendo los cuellos blancos, ¿no?, gente vinculada con actos de corrupción. El retroceso es no aceptar las autoridades. El peor retroceso de un país es debilitar sus autoridades, es debilitar sus instituciones. Se pueden equivocar, pueden cometer errores, pero el peor error es no aceptar que funcionen como tal y no aceptar su autoridad y sus decisiones. Ese es hay un desacato, entonces, hay un desacato de los fiscales a la Junta Nacional de Justicia. Así es, hay un desacato total y eso hay que verlo, procesarlo, denunciarlo y tomar decisiones, porque no se puede permitir que en un país como el nuestro cada institución haga lo que quiera. Eso de ninguna manera. Le agradezco mucho, Alex, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por su análisis en este escenario de crisis que atraviesa lamentablemente el Ministerio Público, que nuevamente fortalece el debate, y ahí me sumo, evidentemente, porque la crisis es obvia, ¿no? Es obvia. Negar eso o ponernos de activistas de un sector o del otro solo agudiza la crisis, y eso no queremos. Es fundamental, entonces, que se empiece a discutir una reforma del sistema de justicia, pero aquí, evidentemente, viene otro debate. El Congreso tiene que hacer la propuesta. ¿Estos congresistas están en la capacidad de liderar esta reforma o se lo dejamos al próximo Congreso? ¿Qué dicen ustedes? No sé si ya puede contestar la pregunta Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Sí? No, Congreso o el que viene? Sí, la solución es esa, lo que usted ha dicho. Ajá. Que se nombre a una comisión de expertos que haga una norma de bases de la reforma del sistema judicial del Perú. Reforma de bases con expertos nacionales y extranjeros. Y eso proponerlo al gobierno, al Congreso, que tiene que aprobarlo. O lo aprueba este Congreso que ya se va, o el próximo. Pero las bases de la reforma hay que dejarlas listas. Muy bien, excelente, muy bien. Te agradezco. Ahora sí, a Víctor Andrés García Belaúnde me despido.